La enorme cámara del Consejo se extendía como una catedral de cristal, sus paredes brillaban con la suave luz azul que los zapirianos preferían para sus reuniones importantes. El comandante Hake Thompson estaba sentado al otro extremo de la mesa curva. Su sencillo uniforme negro parecía soso junto a las elaboradas túnicas y armaduras ceremoniales de los demás miembros del Consejo. Sus manos descansaban tranquilamente sobre el panel de datos que tenía delante, pero sus ojos no dejaban de moverse mientras observaba a los representantes alienígenas discutir entre ellos. El primer Beston del Consejo Zapiriano levantó un antebrazo y la cámara quedó en silencio. Su cuerpo cristalino captó la luz al girarse hacia la pantalla holográfica que flotaba sobre el centro de la mesa. La imagen mostraba un mapa estelar de los territorios del borde exterior, con marcadores rojos que indicaban los lugares donde las naves habían desaparecido sin dejar rastro en los últimos 6 meses. Estas desapariciones son claramente obra de piratas, declaró Beston, con la voz cargada de ese tono musical que todos los ceirianos usaban para parecer importantes. El borde exterior siempre ha sido peligroso para los traidores que se aventuran demasiado lejos del espacio civilizado. El general Krex, de los Igeman y Korvan, golpeó la mesa con su enorme puño, haciendo que los miembros más pequeños del consejo se sobresaltaran en sus asientos. Su rostro marcado por las cicatrices se contorsionó en una mueca mientras señalaba la pantalla. Piratas, no hagan desaparecer cruceros de batalla enteros. Zapión, mi gente envió la nave de guerra Colmillo Sangriento a investigar hace 3 semanas. Tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna. Sin embargo, no hemos sabido nada desde que entró en el sector vacío. El representante Nexari, un ser alto cuyo cuerpo parecía alternar entre lo sólido y lo energético, habló con la voz electrónica plana que usaba su especie. Nuestro análisis indica un 93% de probabilidad de que estos incidentes estén relacionados. El patrón sugiere un esfuerzo coordinado en lugar de piratería aleatoria. Recomendamos una investigación inmediata por parte de un grupo operativo conjunto. Hake Thompson se aclaró la garganta en voz baja. El sonido fue tan bajo que varios miembros del consejo ni siquiera lo notaron, pero quienes sí lo notaron se giraron para mirarlo con una molestia apenas disimulada. Llevaba 3 años asistiendo a estas reuniones, desde que a la humanidad se le había concedido su único puesto en el Consejo Galáctico. Durante todo ese tiempo, las demás especies habían dejado claro que consideraban a los humanos poco más que niños jugando a la política galáctica. Si me lo permiten, dijo Thompson con voz tranquila y firme. El gobierno humano también ha estado rastreando estas desapariciones. Nuestros sensores de largo alcance han detectado señales de energía inusuales en el sector vacío. Las lecturas sugieren una tecnología que no se corresponde con ninguna civilización galáctica conocida. Los rasgos cristalinos de Beston se dispusieron en lo que parecía una sonrisa condescendiente entre su gente. Ah, sí. Los humanos y sus sensores primitivos. Dígame, comandante Thompson, ¿cómo se comparan exactamente sus rudimentarios sistemas de detección con el escaneo psíquico ceeriano o el análisis cuántico Nexer? Algunas risas resonaron en la mesa. Thompson no reaccionó al insulto, aunque apretó ligeramente la mandíbula. Puede que nuestros sensores sean diferentes, pero detectaron algo que sus sistemas avanzados aparentemente pasaron por alto. Creemos que surge una amenaza significativa más allá del borde. El general Craig resopló divertido. Los humanos ven amenazas donde quiera que miren. Es debido a ser una especie tan joven y nerviosa. Han estado en el espacio durante apenas 200 años. Algunos de nosotros hemos viajado por las estrellas desde antes de que sus antepasados descubrieran el fuego. Precisamente por eso deberían escuchar, respondió Thompson. A veces, con ojos nuevos, se puede ver lo que la experiencia ha enseñado a otros a ignorar. El patrón de estas desapariciones sugiere que el responsable no solo ataca naves al azar. Está aprendiendo, adaptándose y fortaleciéndose con cada encuentro. El formulario de los representantes de Nexari parpadeó mientras procesaba las palabras de Thompson. Por favor, explique esta teoría, humano. Thompson tocó su panel de datos y apareció una nueva imagen en la pantalla holográfica. Mostraba la cronología de las desapariciones con un análisis detallado de cada incidente. Las primeras naves en desaparecer fueron pequeños cargueros que viajaban solos, luego buques mercantes más grandes con cazas de escolta. Las desapariciones más recientes incluyen patrulleras militares y ahora una batalla en toda regla. Crucero, lo que sea que esté ahí fuera no solo ataca objetivos de oportunidad. Está eligiendo deliberadamente oponentes cada vez más fuertes, como si se estuviera probando a sí mismo. El Nexari, observó. Exactamente, dijo Thompson. Y si este patrón continúa,
los próximos objetivos. Serán grandes formaciones de flotas o quizás incluso mundos habitados. Molesto, agitó la mano con desdén. Pura especulación basada en datos insuficientes. La tendencia humana a la paranoia. Está bien documentada. Se ven patrones donde no los hay y amenazas donde solo hay inconvenientes menores. Inconvenientes menores. La voz de Thompson se mantuvo serena, pero había acero bajo la calma para. 17 naves han desaparecido por completo. Más de 3000 seres están desaparecidos. El crucero de batalla Corben Colmillo Sangriento llevaba una tripulación de 800 guerreros experimentados. ¿Cómo puede ser esto una pequeña molestia? El general Krex entrecerró los ojos mientras observaba al comandante humano. A diferencia de los demás, los Corben habían desarrollado un respeto reticente por el pensamiento militar humano con el paso de los años. ¿Qué propone que hagamos ante esta amenaza, suponiendo que exista? Reconocimiento inmediato en fuerza, respondió Thompson sin dudarlo. Una flota conjunta con naves de múltiples especies, fuertemente armadas y preparadas para cualquier cosa. Necesitamos averiguar qué sucedió con las naves desaparecidas y eliminar la amenaza antes de que supere nuestra capacidad de control. La cámara estalló en risas desdeñosas. La voz musical de Beston se elevó por encima de las demás. Una flota conjunta para perseguir sombras en el vacío. Los humanos quieren que desperdiciemos valiosos recursos en sus monstruos imaginarios. La hegemonía Corben no arriesgará más naves basándose en los miedos humanos. El general Krex declaró: gestionaremos nuestra propia seguridad a nuestra manera. El representante Nexari volvió a parpadear. Si bien el análisis humano muestra correlaciones interesantes, necesitamos pruebas más concretas antes de dedicar recursos significativos a la investigación. Thompson miró a su alrededor, a los rostros desdeñosos y las expresiones de superioridad. Estos seres comandaban flotas capaces de descifrar planetas y tecnologías que parecían mágicas para la mayoría de las especies, pero no podían ver el patrón obvio que se desarrollaba ante ellos. Cerró su tableta de datos con un suave clic. Y se levantó de su silla. Entonces no me dejan otra opción, dijo en voz baja. La humanidad retirará nuestra recomendación de acción conjunta. Nos encargaremos de nuestros propios preparativos de defensa y aconsejaremos a nuestras naves mercantes que eviten por completo el borde exterior. Sabia decisión, dijo Beston con evidente satisfacción. Dejen los asuntos serios de la seguridad galáctica a quienes tienen la experiencia y la sabiduría para manejarlos adecuadamente. Thompson asintió cortésmente a los miembros del consejo reunidos y caminó hacia la salida de la cámara. Los alienígenas ya habían regresado a sus debates sobre rutas comerciales y disputas territoriales, desestimándolo a él y a sus advertencias como irrelevantes. Ninguno de ellos notó la expresión sombría de su rostro ni la forma en que movió la mano para activar un pequeño dispositivo de comunicación al salir de la habitación. El mensaje que envió fue breve y encriptado, pero su significado fue claro para quienes lo recibieron en la Tierra. Las razas antiguas de la galaxia habían optado por ignorar la silenciosa advertencia humana. Ahora la humanidad se prepararía para enfrentar lo que viniera del vacío, y lo harían solos. 3 meses habían pasado 2 semanas desde que el comandante Hake Thompson abandonó las cámaras del Consejo Galáctico, y la situación en el borde exterior había empeorado mucho más de lo que sus predicciones más sombrías habían anticipado. Las transmisiones de emergencia que llegaban a los mundos centrales contaban una historia de terror que las razas antiguas apenas comenzaban a comprender. La primera colonia en quedar en silencio fue Nueva Corben, un puesto minero en los límites del espacio de hegemonía. El general Krex había descartado la pérdida de comunicación como un fallo del equipo, algo que ocurría con regularidad en los mundos fronterizos. Cuando llegó la nave de socorro 2 semanas después, encontraron edificios vacíos y maquinaria abandonada, pero ninguna señal de los 3000 colonos que habían vivido allí. La única pista era una serie de extrañas marcas de quemaduras en el suelo que formaban patrones inexplicables. La almirante Lisa Carter se encontraba en el centro de mando de la Estación de Defensa Terrestre, observando el aluvión de informes de inteligencia que llegaban a su escritorio cada hora. A diferencia de los alienígenas, que se habían acostumbrado a su superioridad, ella se había tomado en serio las advertencias de Thompson y comenzaron a prepararse para el peor escenario posible. La flota humana podría no ser la más grande ni la más avanzada de la galaxia, pero estaba a punto de convertirse en la más preparada para la guerra. Señora, estamos recibiendo otra señal de socorro, informó el teniente Danny Walsh desde la estación de comunicaciones. Su joven rostro estaba pálido mientras escuchaba la transmisión a través de sus auriculares. Es de la estación de investigación Nexari en la nebulosa de la Hélice. Informan de contacto con naves desconocidas.
Carter se movió para situarse detrás de la estación de Walls y la puso en altavoces. La voz que llenaba el centro de mando estaba distorsionada por la estática y las interferencias, pero el miedo en ella era inconfundible. Aquí la estación de investigación Nexi 7, llamando a cualquier nave a su alcance. Estamos siendo atacados por naves de configuración desconocida. Parecen estar usando nuestra propia tecnología contra nosotros. Repito. Las naves enemigas están usando sistemas Nexi. ¿Cómo es posible? Nuestros escudos se están fallando. Nos están abordando. Dios mío, ¿qué son esas cosas? No están vivas, pero tampoco son máquinas. Ayúdennos, por favor. Que alguien ayude. La transmisión se silenció. Carter cerró los ojos por un instante, y luego los abrió con renovada determinación. Danny, envía un mensaje a todas las colonias y naves humanas. Estado de alerta máxima. No. Uno viaja solo y nadie se acerca al borde exterior sin escolta militar. Sí, señora, respondió Walls, mientras sus dedos ya trabajaban en la consola de comunicaciones. De vuelta en las cámaras del Consejo Galáctico, el ambiente había pasado de la arrogancia desdeñosa al pánico apenas controlado. La pantalla holográfica mostraba ahora docenas de marcadores rojos que se extendían hacia el interior del borde como una enfermedad. Sistemas estelares enteros se habían oscurecido, y las pocas cápsulas de escape que lograron regresar al espacio civilizado llevaban supervivientes que hablaban de horrores inimaginables. La forma cristalina de Beston había perdido gran parte de su antiguo brillo. Su voz musical ahora denotaba miedo al dirigirse a la sesión de emergencia. El Imperio Zapiriano ha perdido contacto con 4 colonias y 2 estaciones de monitoreo del espacio profundo. Nuestras redes psíquicas en esas regiones se han silenciado por completo, como si la conciencia misma de nuestro pueblo se hubiera extinguido. El general CRE dio un puñetazo sobre la mesa, pero esta vez fue por frustración más que por ira. La flota de batalla Corben enviada a investigar el sector 7 no había informado. Esa flota incluía 5 cruceros pesados y el Dreadnought Puño de Hierro. ¿Cómo es posible que una flota entera desaparezca sin más? El formulario de los representantes Nexari parpadeó rápidamente, señal de extrema agitación entre los suyos. Nuestro análisis cuántico de las transmisiones enemigas revela información inquietante. Las fuerzas atacantes utilizan tecnología híbrida que combina elementos de todas las civilizaciones galácticas conocidas. Esto sugiere que nos han estado estudiando durante algún tiempo o que han estado consumiendo nuestras naves y aprendiendo de ellas. Se oyó una voz tranquila desde el otro extremo de la mesa. Todas las cabezas se giraron para mirar al comandante Thompson, que había regresado a la sala del Consejo para esta sesión de emergencia. Su expresión era sombría, pero no sorprendida, como la de un médico que hubiera predicho la muerte de un paciente y no se complaciera en acertar. Tú, dijo Beston, con una mezcla de acusación y desesperada esperanza en su voz. ¿Nos advertiste sobre esto? ¿Qué sabes? Thompson se levantó lentamente y activó su panel de datos. La pantalla holográfica cambió para mostrar un análisis detallado de los patrones de ataque y las capacidades enemigas. La inteligencia humana ha estado rastreando estos ataques desde que comenzaron. Creemos que nos enfrentamos a lo que nuestro ejército llama una flota de consumo. No solo destruyen a sus enemigos, sino que absorben su tecnología y conocimiento, volviéndose más fuertes con cada victoria. Imposible, gruñó el general Krex. Ninguna especie en la galaxia tiene tales capacidades. Ninguna especie en esta galaxia, corrigió Thompson. Nuestros telescopios de espacio profundo detectaron anomalías gravitacionales inusuales en el vacío entre galaxias hace aproximadamente un año. Algo masivo se movía por el espacio vacío hacia nuestro borde galáctico. Intentamos advertirles entonces, pero ustedes desestimaron nuestras preocupaciones como paranoia humana. La forma de los representantes Nexari se estabilizó mientras procesaba esta información. Sugieren que estas entidades son completamente ajenas a nuestra galaxia. Creemos que son una fuerza nómada que viaja de galaxia en galaxia, consumiendo todo lo que encuentran y utilizando la tecnología absorbida para impulsar su continua expansión. No están aquí para conquistar ni gobernar. Están aquí para alimentarse. Los rasgos cristalinos de los Beston se dispusieron en una expresión de horror. Si esto es cierto, entonces toda nuestra civilización está en peligro. ¿Qué proponen que hagamos? Thompson miró alrededor de la mesa a los rostros que antes lo habían rechazado con tanta confianza. Ahora lo miraban con desesperada esperanza, esperando que el tranquilo humano les brindara la salvación. Y no pudieron encontrarse a sí mismos.
El gobierno humano ha estado preparando estrategias defensivas durante meses, dijo con calma. Sin embargo, cualquier respuesta efectiva requerirá la cooperación total de todas las civilizaciones galácticas. Eso significa compartir tecnología, coordinar estrategias militares y aceptar el liderazgo táctico humano en áreas donde tenemos experiencia. El rostro marcado por las cicatrices del general Krex se contorsionó en una mueca. ¿Esperas que la hegemonía Corin siga las órdenes humanas? Espero que sobrevivas, respondió Thompson sin emoción. El enemigo ya ha absorbido la tecnología militar Corben de sus naves desaparecidas. Conocen tus tácticas, tus armas, tus debilidades. Lo mismo ocurre con todas las especies con las que se han topado. La humanidad es la única civilización que aún no han estudiado en detalle. La cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. Las razas antiguas que habían gobernado la galaxia durante milenios ahora dependían de las especies jóvenes que habían considerado niños. Su tecnología avanzada y su actitud superior no significaban nada contra un enemigo que podía usar sus propias fuerzas. Contra ellos, el capitán Ben Rodríguez recibió sus órdenes selladas mientras su nave estaba atracada en la estación Luna. El UES Vengeance era uno de los destructores más nuevos de la humanidad. Construido con lecciones aprendidas del estudio de conflictos alienígenas, pero diseñado según la filosofía militar humana. A diferencia de las elegantes naves preferidas por otras especies, las naves humanas se construyeron para resistir daños y seguir luchando. Mientras Rodríguez revisaba los parámetros de su misión, comprendió que todo estaba a punto de cambiar. La galaxia que había ignorado a la humanidad estaba a punto de aprender porque las personas silenciosas solían ser las más peligrosas cuando finalmente se las provocaba a actuar. El ataque al sistema central Nexari llegó sin previo aviso. Justo cuando cada asalto anterior había comenzado, el almirante Primeznel revisaba las posiciones defensivas desde su nave de mando cuando los sensores de largo alcance detectaron enormes distorsiones gravitacionales que se acercaban desde el vacío. Lo que emergió de la oscuridad entre las estrellas fue una visión que atormentaría a los supervivientes por el resto de sus vidas. La flota enemiga parecía una pesadilla hecha realidad. Naves que una vez pertenecieron a las orgullosas civilizaciones de la galaxia ahora se habían formado. Una armada retorcida de naves consumidas. Los cruceros pesados Corben se habían fusionado con tecnología de cristal ceeriana, creando monstruosos híbridos que pulsaban con energía robada. Las naves de investigación Nexari colgaban de las formaciones como heridas infectadas, con sus elegantes curvas corrompidas por crecimientos alienígenas que cumplían propósitos desconocidos. La capitana Ellen Burke observaba el desarrollo de la batalla desde el puente del monitor UES, una de las 3 naves humanas estacionadas en el espacio Nexari como parte del nuevo acuerdo de cooperación. Sus órdenes eran claras pero limitadas: observar, registrar e informar al mando terrestre. Bajo ninguna circunstancia debía enfrentarse al enemigo a menos que estuviera directamente amenazada. Las plataformas defensivas Nexari abrieron fuego primero, enviando corrientes de energía coherente hacia la flota que se aproximaba. Estas fortalezas orbitales eran consideradas las instalaciones defensivas más potentes de la galaxia, capaces de detener cualquier fuerza militar conocida. Los rayos impactaron en las naves enemigas y simplemente desaparecieron, absorbidos por el blindaje del casco, que había aprendido a alimentarse de energía dirigida. «Dios mío», susurró el teniente Kevin Stone desde la estación de sensores. «Se están comiendo el fuego de las armas. La energía los está fortaleciendo». Burke se aferró a los brazos de su silla de mando mientras observaba cómo se desmoronaba la defensa Nexari. Las naves enemigas se movían por las plataformas orbitales como depredadores en una manada, consumiendo cada instalación y añadiendo su tecnología a su creciente colección. Lo que a los Nexari les había llevado siglos construir fue devorado en horas. El almirante Primer Zanel enviaba señales cada vez más desesperadas mientras su flota se enfrentaba al enemigo. Los Nexari siempre habían confiado en su superioridad tecnológica y sus armas basadas en energía. Pero estas ventajas no significaban nada contra enemigos que podían absorber y redirigir sus ataques. Nave tras nave se desvanecía en la formación enemiga, solo para emerger horas después como parte de la flota de consumo. El proceso de transformación era visible a través de los sensores telescópicos del monitor. Burke y su tripulación observaron con horror cómo las naves Nexari capturadas eran sistemáticamente desmanteladas y reconstruidas. Los componentes vivos fueron retirados y reemplazados por sistemas biomecánicos que pulsaban con su propia inteligencia alienígena. Las naves que emergieron de este proceso aún lucían reconocibles, pero se movían con una gracia depredadora que sus diseñadores originales nunca pretendieron. «Capitán, recibimos una transmisión prioritaria de la nave insignia Nexari»,
informó la oficial de comunicaciones Amy Foster. La SNEL del almirante Prime solicita asistencia inmediata de todas las naves aliadas en el sistema. Burke estudió la pantalla táctica que mostraba la batalla unilateral. La flota Nexari ya estaba reducida a menos de la mitad de su fuerza original, y el enemigo no mostraba señales de frenar su avance. Sus órdenes eran observar, pero ver morir a una civilización entera sin ayuda iba en contra de todos sus instintos. Abrir un canal con la nave insignia, decidió. La imagen de la XNL del almirante Prime parpadeó en la pantalla principal. Su habitual compostura fue reemplazada por una desesperación apenas controlada. Capitán Burke, debe ayudarnos. Nuestras armas son inútiles contra estas criaturas. Consumen todo lo que les lanzamos y lo usan para hacerse más fuertes. Almirante, mis órdenes son observar e informar. Solo tengo una nave contra toda una flota enemiga, respondió Burke, aunque su voz denotaba genuino arrepentimiento. Entonces observe esto, dijo Cesnel, cuya imagen se tambaleaba mientras las explosiones sacudían su nave. Estos monstruos no solo nos están destruyendo, sino que están aprendiendo de nosotros. Cada nave que consumen les enseña más sobre la civilización galáctica. Para cuando lleguen a los mundos centrales, lo sabrán todo sobre nuestra tecnología, nuestras tácticas, nuestras debilidades. La transmisión se cortó cuando la nave insignia Nexari desapareció en un brillante destello de luz. Burke observó cómo los sensores registraban sus últimos momentos mientras la enorme nave era destrozada y alimentada con las naves de procesamiento enemigas. En cuestión de horas, un nuevo dreadnought híbrido emergió de las bahías de construcción, armado con las mejores armas que los Nexari jamás habían creado. Capitán, la flota enemiga está cambiando de rumbo. El teniente Stone informó, se dirigen al sistema interior. Eminencia. Nexari Prime tiene más de 2.000 millones de habitantes. Burke cerró los ojos un instante, pensando los miles de millones de vidas que se perderían si la flota de consumo llegara al planeta. Sus órdenes eran claras, pero también lo era su conciencia. Timonel, ponga rumbo al borde del sistema. Nos vamos. Señora, preguntó el timonel, con la confusión reflejada en su voz. Me ha oído. Nos retiramos al punto de salto. Pero primero, transmita todo lo que hemos grabado al comando de la Tierra. Protocolos de prioridad alfa. Mientras el monitor US se retiraba del sistema Nexari, Burke se aseguró de que cada detalle de la batalla se transmitiera al almirante Carter y al mando terrestre. Los datos mostrarían exactamente cómo operaba el enemigo, cómo consumía tecnología y, lo más importante, que no funcionaba contra ellos. Las armas de energía fallaron. Los escudos avanzados eran inútiles. Las tácticas convencionales solo conducían a la absorción y la derrota. La transmisión final desde Nexari Prime llegó 18 horas después. El gobierno planetario logró enviar un último mensaje antes de que sus redes de comunicación quedaran en silencio. Aquí Nexari Prime a cualquier estación receptora. El planeta está perdido. El enemigo ha aterrizado. No nos están matando. Nos están cambiando. No intenten rescatarnos. Adviertan a los mundos centrales. Díganles que la resistencia con armas convencionales es inútil. Los humanos tenían razón. Deberíamos haberles escuchado. La capitana Burke se encontraba en sus aposentos a bordo del monitor mientras saltaban lejos del sistema devastado. A través de su ojo de buey, podía ver la lejanía. El resplandor de lo que una vez fue una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Ahora no era más que materia prima para la flota de consumo en continua expansión. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió 12 horas después de la caída de Nexari Prime. La cámara, que una vez estuvo llena de arrogante certeza, ahora resonaba con miedo y desesperación. El comandante Thompson tomó asiento a la mesa y esperó mientras los representantes supervivientes procesaban los datos transmitidos por el capitán Burke. 19.000 millones de Nexari consumidos en menos de 2 días, dijo Beston, con la voz cristalina quebrada por la emoción. Toda su civilización reducida a biomasa y tecnología para estos monstruos. El general Krex estudió las pantallas tácticas con la mirada de un soldado profesional. Sus armas eran inútiles. Cada disparo solo fortalecía al enemigo. ¿Cómo luchamos contra algo que se alimenta de nuestros intentos de destruirlo? Thompson activó su panel de datos y compartió el análisis humano de la batalla. El enemigo tiene una debilidad crítica, dijo en voz baja. Ellos solo pueden absorber la tecnología que comprenden. Han consumido las elegantes armas de energía y los escudos avanzados de las razas ancestrales.
Porque estos sistemas siguen principios científicos predecibles, y el representante de Nexari preguntó, su forma. Parpadeando con desesperada esperanza. La tecnología humana es diferente, explicó Thompson. Nunca desarrollamos armas de energía ni escudos de fuerza porque nos centramos en proyectiles cinéticos y ojivas explosivas. Usamos impulsores de masa y bombas de fusión, rudimentarios para los estándares galácticos, pero basados en principios que el enemigo nunca ha conocido. La cámara quedó en silencio al aclararse las implicaciones. Las especies que habían descartado como primitivas podrían ser las únicas capaces de luchar contra un enemigo que había consumido las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. La flota de consumo llegó al perímetro de defensa terrestre exactamente 72 horas después de la caída de Nexari Prime. Sus naves retorcidas se movían por el espacio como una plaga de langostas metálicas. La almirante Lisa Carter se encontraba en el puente de la UES Retribution, observando la aproximación de la formación enemiga a través de la pantalla táctica. La flota que había consumido 3 importantes civilizaciones galácticas ahora se extendía a lo largo de millones de kilómetros. Una colección de pesadillas. De naves absorbidas que pulsaban con tecnología robada. El capitán Ben Rodríguez sintió el familiar peso del mando sobre sus hombros mientras estudiaba las naves enemigas a través de las ventanas del UES Vengeance. Su destructor estaba posicionado cerca de la serie de estaciones mineras de asteroides, parte de una línea defensiva que parecía lamentablemente pequeña en comparación con la armada que se acercaba. La flota humana contaba con apenas 300 naves contra una fuerza enemiga que había crecido a más de 2000 naves. Contacto con rumbo 27 Mark V, informó en Carol Davis desde la estación de sensores. Los exploradores enemigos están sondeando nuestras defensas exteriores. Rodríguez se trasladó a la estación táctica, donde el teniente comandante Frank Miller se coordinaba con las demás naves de su grupo de batalla. A diferencia de los elegantes puentes de las naves alienígenas, el centro de mando del Vengeance parecía un taller industrial. Un grueso blindaje cubría cada superficie. Sistemas de control redundantes cubrían las paredes y los armarios de armas de emergencia estaban ubicados al alcance de cada estación. «Frank, ¿cuál es nuestra munición?», preguntó Rodríguez. Miller revisó sus pantallas. «Carga completa, señor. 200 torpedos de fusión, 800 penetradores cinéticos y 50 ojivas nucleares. Los conductores de masa están cargados con proyectiles de tungsteno, y contamos con suficiente blindaje reactivo para resistir daños significativos». Esta era la diferencia fundamental entre las naves humanas y las construidas por otras especies. Mientras que las razas más antiguas de la galaxia habían desarrollado elegantes naves con escudos de energía y armas de energía dirigida, los humanos se habían aferrado obstinadamente a los proyectiles cinéticos y las ojivas explosivas. Sus naves estaban construidas como fortalezas voladoras, diseñadas para absorber el daño y seguir luchando incluso cuando estaban medio destruidas. Los exploradores enemigos se acercaron al perímetro defensivo humano y los primeros disparos de la batalla fueron disparados por las plataformas de defensa de las estaciones mineras. En lugar de rayos de energía o rayos de plasma, las plataformas lanzaron nubes de proyectiles metálicos de alta velocidad que destrozaron a los exploradores enemigos como balas a través del papel. Las naves alienígenas, diseñadas para absorber y redirigir los ataques de energía, no tenían defensa contra simples trozos de metal que se movían a una velocidad tremenda. «Impactos directos», informó Davis con una emoción apenas disimulada. «Los exploradores enemigos se están desintegrando. Sus agujeros no soportan el impacto cinético». El almirante Carter observó la escaramuza preliminar desde el centro de mando del Retribution. Los datos que llegaban de los exploradores de vanguardia confirmaron lo que los científicos humanos habían teorizado. La tecnología absorbida por la flota de consumo estaba optimizada para la guerra energética, pero nunca se habían encontrado con armas cinéticas y no tenían defensa contra ellas. «Envíen señales a todas las naves», ordenó Carter. «Ejecuten el plan Yunque. Que vengan hacia nosotros». La flota humana comenzó a replegarse hacia el sistema interior, atrayendo al enemigo hacia zonas de aniquilación cuidadosamente preparadas. Ocultas entre los asteroides y los campos de escombros, se encontraban plataformas de armas cargadas con impulsores de masa y lanzamisiles. La flota de consumo lo siguió, segura de que perseguían a un enemigo en retirada hacia una victoria fácil. El capitán Rodríguez observó su despliegue táctico mientras la fuerza principal enemiga entraba en el cinturón de asteroides. «Frank, apunta la formación de vanguardia y prepárate para disparar todas las armas». La UES Vengeance emergió de detrás de un gran asteroide.
Su casco estaba repleto de puertos de armas. La nave no se parecía en nada a las elegantes naves preferidas por otras especies. Era un ladrillo volador cubierto de blindaje y repleto de torretas de cañones construidas con un solo propósito: destruir todo a su paso. Disparando, anunció Miller. La venganza desató todo su arsenal a la vez. Los torpedos de fusión se dirigieron hacia la formación enemiga mientras los impulsores de masa lanzaban proyectiles de tungsteno a velocidades relativistas. Las ojivas nucleares detonaron entre las naves enemigas, creando bolas de plasma expansivas que consumieron todo lo que estaba cerca. Los elegantes diseños de casco que una vez pertenecieron a los Nexari y los Cepirianos se arrugaron como papel bajo el brutal asalto. Varias naves enemigas fueron derribadas, informó Davis. Están intentando adaptar sus escudos para detener proyectiles cinéticos, pero los requisitos de energía son enormes. Rodríguez sonrió con tristeza al observar cómo las naves enemigas luchaban por lidiar con armas que nunca habían visto. Ese es el problema de ser demasiado astuto, dijo. A veces, la solución simple es la mejor solución. La batalla rugía a través del cinturón de asteroides a medida que más naves humanas emergían de sus escondites. El US Defender sufrió daños masivos cuando el fuego enemigo atravesó su blindaje principal, pero continuó luchando con sistemas de respaldo y controles manuales. Cuando sus motores fallaron por completo, la capitana Nancy Wright ordenó a su tripulación abandonar la nave y luego usó los propulsores de emergencia para estrellar al Defender directamente contra un Dreadnought enemigo. La colisión destruyó ambas naves en una explosión masiva que iluminó el campo de asteroides. La almirante Carter coordinó la batalla desde la retribución, observando cómo se desarrollaban sus planes cuidadosamente elaborados. La flota humana había pasado meses estudiando las tácticas enemigas a través de datos capturados de encuentros alienígenas. Conocían la debilidad de la flota consumida. Su tecnología absorbida los hacía predecibles. La formación enemiga se está desintegrando, informó el comandante Steve Walsh desde la estación táctica. Están intentando retirarse para reagruparse. Carter estudió la pantalla que mostraba las naves enemigas retirándose del campo de asteroides. Muchas de las naves consumidas presentaban daños que sus diseñadores originales nunca imaginaron que sobrevivirían. Los elegantes agujeros de cristal zapirano estaban agrietados y la atmósfera sangraba. Mientras tanto, los orgullosos cruceros de batalla Corben se alejaban con dificultad gracias a la energía de emergencia. Todas las naves, persigan y destruyan, ordenó Carter. No los dejen escapar para que adapten sus defensas. La flota humana avanzó como una manada de lobos cazadores. Puede que sus naves no fueran hermosas ni avanzadas, pero estaban construidas precisamente para este tipo de brutal combate cuerpo a cuerpo. La US Vengeance lideró la carga. Su cuerpo destrozado era un testimonio de la determinación de su tripulación de seguir luchando sin importar el daño que recibieran. El capitán Rodríguez permanecía en su puente mientras la Vengeance se acercaba a un crucero enemigo que huía y que una vez había sido una nave de exploración Nexari. La nave alienígena. Intentó usar sus armas de energía absorbida, pero las balas de tungsteno de los impulsores de masa del destructor humano atravesaron su casco antes de que pudiera disparar. Objetivo destruido, informó Miller. Moviéndose para enfrentarse a la siguiente nave enemiga, la flota de consumo, que parecía imparable ante las armas de energía y la tecnología avanzada, se encontró indefensa ante el rudimentario pero efectivo enfoque bélico de la humanidad. El enemigo había aprendido a absorber y redirigir las elegantes armas de las razas ancestrales. Pero no tenían respuesta para los simples proyectiles cinéticos lanzados con una fuerza abrumadora. A medida que la batalla continuaba, se hizo evidente que la situación había cambiado. La flota de consumo, que se había fortalecido con cada victoria sobre las civilizaciones avanzadas de la galaxia, estaba siendo destruida sistemáticamente por la especie que todos consideraban primitiva. Los humanos, silenciosos, estaban enseñando a la galaxia una lección sobre el valor de mantener las cosas simples y efectivas. La nave insignia enemiga, una enorme nave construida con los restos consumidos de docenas de naves diferentes, comenzó a retirarse hacia el límite del sistema. La almirante Carter sonrió al verla huir. La verdadera guerra apenas comenzaba, pero la humanidad había demostrado que a veces la mejor respuesta a la tecnología avanzada era un martillo lo suficientemente grande. La batalla final comenzó en el cementerio del sistema Nexari, donde la flota de consumo había presentado su última y desesperada resistencia entre los escombros de las civilizaciones consumidas. La almirante Lisa Carter se encontraba en el puente de la retribución de la UE, observando cómo el poder combinado de la Armada de la Humanidad se reunía para lo que sería su mayor victoria o su derrota final. Todas las naves capaces de volar habían sido llamadas para este momento.
Desde enormes portaaviones hasta pequeñas lanchas patrulleras, todas repletas de armas cinéticas que habían demostrado ser tan efectivas contra el enemigo. El capitán Ben Rodríguez puso la US Vengeance en formación con la línea de batalla principal. El casco de su nave estaba marcado por semanas de batallas continuas con las fuerzas enemigas. La flota de consumo se había retirado a este sistema para su última defensa, utilizando los restos de los mundos destruidos como cobertura mientras intentaban reparar sus naves dañadas y adaptarse a las tácticas humanas. Contactos enemigos con rumbo 090 Mark XV, informó en Carroll Davis desde su estación de sensores. Cuento más de 800 naves, señor. Han estado reconstruyéndolas con restos de los planetas consumidos. Rodríguez estudió la pantalla táctica que mostraba la formación enemiga. La flota de consumo había aprendido de sus derrotas y se había dispuesto en una esfera defensiva alrededor de sus naves de mando. Las capas exteriores consistían en naves fuertemente blindadas absorbidas del ejército Corben, mientras que el núcleo interior albergaba las delicadas pero poderosas naves que pertenecieron a los Cepiranos y Nexari. La almirante Carter abrió un canal de comunicación con todas las naves de la flota humana. Su voz recorrió el espacio para llegar a cada capitán y miembro de la tripulación que se preparaba para la batalla que decidiría el destino de la galaxia. Les habla la almirante Carter a todas las naves. Durante meses, estas criaturas han consumido civilizaciones enteras y han vuelto su fuerza contra nosotros. Hoy, ponemos fin a su expansión para siempre. Muéstrales lo que ocurre cuando amenazan a la humanidad y a nuestros aliados. La flota humana avanzaba en oleadas. Cada grupo de naves tenía objetivos específicos. A diferencia de las elegantes formaciones preferidas por los ejércitos alienígenas, el ataque humano parecía caótico y descoordinado. Las naves rompían la formación para perseguir objetivos individuales. Los capitanes tomaban decisiones sin esperar órdenes, y todo el asalto parecía más un motín apenas controlado que una operación militar planificada. La capitana Ellen Burke comandaba el monitor UES como parte de la segunda oleada de asalto. Su nave había sido reacondicionada con blindaje y armas adicionales tras sobrevivir a la caída de Nexari Prime. Y ahora ansiaba venganza contra las criaturas que habían consumido miles de millones de vidas inocentes. Todas las armas apuntan al crucero enemigo en rumbo 275. Llénalo de agujeros. Los impulsores de masa del monitor abrieron fuego, enviando ráfagas de proyectiles de tungsteno hacia una nave enemiga que antaño había sido una orgullosa nave de investigación Nexari. Los proyectiles cinéticos atravesaron el casco alienígena como balas a través de papel de seda. Cada impacto enviaba ráfagas de escombros y atmósfera al espacio. La nave enemiga intentó devolver el fuego con armas de energía absorbida, pero el grueso blindaje de la nave humana absorbió los rayos sin causar daños significativos. La almirante Carter observaba el desarrollo de la batalla desde el centro de mando de la Retribución, coordinando el asalto mientras libraba sus propias batallas contra las naves enemigas que atravesaban las líneas defensivas exteriores. La flota de consumo luchó con furia desesperada, sabiendo que una derrota allí significaría el fin de su expansión por la galaxia. Almirante, la nave insignia enemiga se mueve, informó el comandante Steve Walsh desde la estación táctica. Se dirige directamente hacia nosotros. Carter miró la pantalla que mostraba Una imponente nave de mando enemiga se acercaba por la zona de batalla. La nave era una fusión de pesadilla de tecnología consumida de docenas de especies diferentes. Armada con todo tipo de armas que la galaxia jamás había desarrollado, su casco vibraba con crecimientos alienígenas que servían como blindaje y conjunto de sensores, haciéndola parecer más una criatura viviente que una nave espacial. Todas las naves, concentren el fuego sobre la nave insignia, ordenó Carter. Traigan todo lo que tenemos. La UES Vengeance abandonó su combate y se unió al ataque contra la nave de mando enemiga. El capitán Rodríguez observó cómo docenas de naves humanas convergían hacia el enorme objetivo. Su potencia de fuego combinada creó una tormenta de proyectiles cinéticos y explosiones nucleares. Los escudos de la nave insignia enemiga estallaron y murieron bajo el brutal asalto, pero su grueso blindaje la mantuvo en pie incluso cuando enormes secciones del casco fueron destruidas. Señor, se están lanzando cápsulas de abordaje enemigas. El teniente comandante Frank Miller informó. Intentan abordar nuestras naves. Rodríguez hizo una mueca al observar cómo las naves de abordaje alienígenas se dirigían velozmente hacia las naves humanas de toda la flota. La flota de consumo había aprendido que no podían ganar una batalla directa contra las armas cinéticas. Así que intentaban capturar naves humanas y absorber su tecnología. Desplieguen todos los cazas, ordenó Rodríguez. Protejan la flota de los abordajes.
Las naves de combate humanas invadieron los hangares de los portaaviones de toda la flota, interceptando las cápsulas de abordaje enemigas con fuego de ametralladora y misiles. Las pequeñas naves podrían no ser tan avanzadas como los cazas alienígenas, pero estaban pilotadas por humanos que comprendían que perder esta batalla significaba la extinción de toda su especie. La US Retribution se estremeció al ser alcanzada por el fuego enemigo en su casco blindado. La almirante Carter se aferró a su puesto de mando mientras las explosiones sacudían la nave, pero no apartó la vista de la pantalla táctica. La nave insignia enemiga agonizaba, con el casco destrozado por la potencia de fuego humana concentrada, pero se llevaba consigo varias naves humanas en su lucha hasta el final. Almirante, el defensor se ha ido, informó Walsh con la voz tensa por la emoción. La capitana Wright logró embestir su nave contra la sección de motores de la nave insignia enemiga antes de que fuera destruida. Carter asintió con tristeza. La flota humana estaba ganando, pero el coste era mayor de lo que nadie esperaba. Naves que habían servido fielmente durante décadas eran destruidas en minutos, llevándose a sus tripulaciones a las frías profundidades del espacio. La nave insignia enemiga finalmente murió en una explosión masiva que iluminó todo el sistema. Su destrucción pareció quebrantar la voluntad de las naves restantes de la flota de consumo, que comenzaron a retirarse hacia el borde del sistema en grupos dispersos. Las naves humanas las persiguieron sin descanso, dando caza a cada nave enemiga para evitar que alguna escapara y volviera a amenazar la galaxia. El capitán Rodríguez se encontraba en el puente de la venganza, mientras la última nave enemiga era destruida a su alrededor. Su tripulación vitoreó y se abrazó, pero él solo sentía agotamiento y alivio. La flota de consumo que parecía imparable ahora no era más que escombros flotando en el espacio. 3 días después, el comandante Hake Thompson regresó a las cámaras del Consejo Galáctico por primera vez desde el inicio de la guerra. La cámara estaba mucho más vacía ahora, con muchos asientos vacantes debido a las civilizaciones que habían sido consumidas o devastadas por el conflicto. Los representantes supervivientes lo miraron con expresiones que mezclaban gratitud, respeto y vergüenza. Thompson colocó un bloc de datos sobre la mesa con los términos de la humanidad para la reconstrucción posguerra y sus condiciones para continuar participando en la civilización galáctica. Al final del documento había un mensaje sencillo que sería recordado por generaciones. La próxima vez, escuchen cuando el humano silencioso hable. Las razas antiguas habían aprendido que había cosas peores en la galaxia que ser ignorados por los humanos. Ser observados por su ira era mucho más peligroso, pero ser protegidos por ellos valía más que toda la tecnología avanzada de la galaxia.